Llegamos prácticamente al núcleo de nuestro curso, justificar que la teología es ciencia. Y es que, como sabemos, el objeto de nuestra materia es la verdad revelada. Una verdad que se nos ha comunicado en Jesucristo, nuestro Señor. En la Constitución Dogmática Dei Verbum hemos leído que la revelación es la automanifestación de Dios por medio de Jesucristo. Dios nos habla con verdad. Pero para justificar que nuestra doctrina y nuestra enseñanza tiene un carácter científico, es necesario reconocer un método, un camino que nos conduce precisamente a la verdad. El método teológico que nosotros debemos conocer implica necesariamente lo siguiente. Es de gran importancia para la fecundidad y el acierto del trabajo teológico. El método y los contenidos de una ciencia se incluyen mutuamente. Por eso, en la naturaleza del objeto debe ser también la naturaleza del método. No podemos tergiversar una fuente y otra. Debemos ser muy claros. Si nuestro objeto de estudio es la verdad revelada, el método necesariamente debe partir del mismo criterio o de la misma fuente. La pista debe señalar el camino correcto para llegar a la comprobación del objeto que estamos estudiando. En este caso, obviamente, la teología o la revelación como principio, verdad revelada en el sentido más estricto. El método y sus contenidos implican una determinada función y esto mismo, a su vez, los misterios revelados son la materia que prácticamente estamos estudiando. Ahora bien, el método o modo de proceder en la investigación de la verdad científica es muy importante para cualquier disciplina o rama del saber. Existe una gran afinidad entre el método de una ciencia y el objeto que lo ocupa. Es lo que he subrayado hace un momento. Si nos planteamos desde el principio que lo que vamos a estudiar es la verdad revelada, consecuentemente el método o el trayecto a recorrer durante nuestra investigación debe partir también de la naturaleza del objeto que estamos estudiando. Método es precisamente vía o camino intelectual hacia un campo determinado del saber humano. Es decir, cuando entendemos la palabra métodos, camino, vía, será donde tengamos que transcurrir para poder llegar a ese medio o para poder llegar a nuestro destino. El método, debemos ser muy claros, no determina ni construye el objeto de la ciencia. El objeto ya fue dado, el objeto ya lo conocemos de alguna manera o sabemos que es real, pero influye decididamente en el éxito o fracaso de la investigación sobre ese objeto. Si queremos llegar a un lugar y sabemos que ese lugar existe, está presente, y nosotros desviamos el trayecto hacia otra vía, obviamente nunca vamos a llegar al destino que nos hemos propuesto. Pero si conocemos bien el camino, obviamente vamos a tener éxito al llegar a nuestro destino, como ya lo señalé. Debe ser, por tanto, adecuado a la naturaleza de lo que se busca. El método se implica en el tratado o en el objeto de la investigación. Un mal método puede impedir que el investigador se encuentre realmente con el objeto investigado, o puede dar razón muy imperfecta de él, o puede incluso deformarlo. Un mal método nos lleva necesariamente a una mala interpretación, a un contenido tergiversado del objeto que estamos estudiando, o bien sencillamente a negar la realidad de eso que tenemos frente a nosotros y que de alguna manera estamos estudiando. Sería como hacer preguntas incorrectas que no tienen respuesta. Si ya sabemos que no vamos a encontrar una realidad, entonces ¿para qué preguntarnos? Sería como absurdo cuestionarnos sobre un objeto que no existe y por lo tanto que el método no sirve para nada. Un mal método no nos llevará al descubrimiento de la verdad que se contiene en la ciencia que pretendemos. Asimismo, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. El método debe ser siempre adecuado al carácter del objeto. No existe un método único para penetrar en una determinada zona del saber, aunque habrá siempre métodos más fructíferos que otros y cabe el descubrimiento de métodos nuevos.
Pero los métodos de la ciencia obedecen a ciertas constantes que están en función de las materias a las que se aplican. Es decir, si nosotros nos vamos al campo de la biología o de las ciencias exactas como la química, la física o la matemática, siempre tenemos que recurrir a las constantes para poder llegar a las determinadas conclusiones. Si nosotros utilizamos adecuadamente un método exacto como estas ciencias, vamos a llegar siempre a los mismos resultados. Es decir, 2 más 2 siempre serán 4. Y el método para deducir esto implica necesariamente las fórmulas o las llamadas constantes para poder llegar a esa conclusión, aunque en principio ya sabemos cuál es la respuesta. Ahora bien, en este sentido, nosotros debemos afirmar que la teología hoy se encuentra en 2 posiciones: la teología positiva y la teología especulativa o hermenéutica. Necesariamente entonces debemos responder lo siguiente. Si nos llegan a preguntar ¿cómo es la teología hoy? La teología hoy es positiva y hermenéutica o especulativa. En un momento más clarificaré el término especulativo. Ahora nos adentramos al sentido de la teología positiva, que se dedica en primer lugar a estudiar y conocer con detalle y rigor las fuentes propias del quehacer teológico. Es decir, son principalmente las Sagradas Escrituras y la tradición. ¿De qué se trata entonces la teología positiva? Es aquella que va a la fuente. Supongamos que nos especializamos en Sagradas Escrituras. Esa especialidad ejerce una teología positiva. Va al texto sagrado y a través de diferentes formas o métodos busca sacar la verdad revelada. En un texto bíblico tenemos muchos medios para poder llegar a la interpretación adecuada del mismo. Por ejemplo, el método histórico crítico, el método pragmalingüístico y otros métodos que nos ayudarán a reconocer el sentido de un fragmento de la escritura o bien de lo que se llama en la ciencia o en el método perícopa. La perícopa es un fragmento del texto que tiene un sentido propio según la mente del autor y que está incluido en determinado escrito para darle sentido a toda la narración. Entonces, esto se va a llamar teología positiva. ¿Gracias a qué herramientas? Bueno, si vamos al texto sagrado, tendríamos que conocer el sentido de la exégesis, el sentido de la hermenéutica, el sentido literario, el sentido del contexto en el que se dio ese texto, valga la expresión, y al mismo tiempo podremos conocer con cientificidad por qué le llamamos teología o ciencia teológica a lo que está ya contenido en la escritura y en la tradición. Entonces, la teología positiva la vamos a encontrar en el descubrimiento de la realidad comunicada en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Tenemos que ir al texto original. Si un investigador desea, por ejemplo, componer un análisis constructivo de la situación universitaria en un país determinado, deberá reunir previamente una serie de datos, tales como nivel de cultura general, medios de financiación de la educación, número de universidades y estudiantes, reclutamiento del profesorado, bibliotecas, etc. Es decir, cuenta con datos ya precisos. La teología positiva prácticamente tiene ya datos clarificados, como el contenido de las Sagradas Escrituras y la tradición. Teología positiva no tiene nada que ver en que si es buena o mala. Teología positiva es porque el dato ya está dado, está posicionado, vamos a decirlo de esta manera, de tal manera, valga la expresión, que desde ahí nosotros podemos hacer una interpretación y por lo tanto la teología positiva estará a la base de la teología especulativa. Ahorita lo mencionaremos. Asimismo, si un teólogo desea saber, por ejemplo, cómo llega el hombre a ser santo ante Dios, deberá antes analizar el sentido que la Biblia y la tradición dan a estos términos, como fe, gracia, santidad, justicia, hombre, pecado, hombre justo, conversión, arrepentimiento, buenas obras, mérito, retribución, etc. ¿Dónde encontramos el sentido de esos textos? Gracias a la fuente que es la Sagrada Escritura y que desde ahí nosotros podemos ir interpretando. Entonces, si decimos
el teólogo puede afirmar que este hombre es santo en la medida en que interpreta el sentido literario, moral, teológico de aquellas virtudes que constituyen a un hombre santo. ¿Cuál es la fuente? Lo que ya está escrito, lo que ya ha sido dado. Ahora bien, como he señalado, la teología positiva está a la base de la teología especulativa o sistemática. Dado que la revelación pone de manifiesto la verdad de Dios en Jesucristo, es necesario que la fe, como respuesta a esa revelación, sea también inteligencia y reconocimiento intelectual de la palabra divina. La doctrina revelada presupone que la mente humana se ordena a la verdad y es capaz de conocer a Dios de manera limitada, pero cierta. Dios se nos revela tal cual es, pero su grandeza no la podemos abarcar en nuestra comprensión, sino de modo gradual. Y en ese grado nosotros tenemos que ir paso a paso clarificando los conceptos que nuestra mente, por nuestra condición y naturaleza humana, entiende. Cuando hablamos de especulativo no se trata de inventivo. No se entienda como estar especulando, pensar y decir, pues es que me estoy inventando algo. No. Cuando se trata del carácter especulativo de la teología, nos referimos necesariamente a la interpretación racional que nosotros podemos hacer desde nuestra condición humana sobre la verdad que se nos ha revelado. En otras palabras, es reconocer que gracias a también el ejercicio de nuestra razón podemos llegar al conocimiento de la verdad. En este marco general en el que se sitúa y se mueve la tarea especulativa de la teología, que apunta a una comprensión más honda del misterio revelado, pero no debe ser confundida con una simple especulación llana, como ya lo señalaba, sino que se mueve en el campo del saber humano. Es decir, ¿hasta dónde puedo comprender? Hasta este punto de la verdad revelada. Desde allí puedo llegar a conocer toda la realidad, la Sagrada Trinidad o la Santísima Trinidad, como decimos. ¿Hasta dónde podemos llegar a conocerla? Bueno, por la revelación contenida en el dato de las Escrituras que señala que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, conocemos esa verdad revelada y entonces vendrá la teología especulativa a analizar ese dato y hacernos comprender desde nuestra razón cómo es que Dios es Trinidad. Pongo el ejemplo quizá un poco más claro. Nosotros nos encontramos ante la revelación de Dios gracias a Jesucristo, que nos manifestó que Dios es trino, que en su ser existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde comprendemos eso? Gracias a la teología positiva dada en las Sagradas Escrituras. Conocemos el dato. ¿Qué hará la teología especulativa? Nos dirá cómo es que Dios es trino. Y entonces la reflexión humana, la sagrada teología, por nuestra comprensión intelectual, nos llevará a deducir que Dios es trino porque es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, se relacionan, el Hijo y el Espíritu proceden del Padre, estos tienen misiones y a su vez esas misiones repercuten en la historia de la humanidad. En fin, podemos llegar a comprender la esencia de Dios según nuestra naturaleza, según nuestras limitaciones, pero algo podemos decir del misterio. Asimismo, la teología no puede concebirse como un sistema de pensamiento entendido así. Podrá en cambio asumir un carácter sistemático en el sentido de saber crítico y estructurado, y de un sistema abierto y disponible a la verdad que lo trasciende. La teología especulativa nos abre el panorama para poder explicar de modo adecuado los misterios revelados. No es un cuadrito donde tengamos que meternos y creer sin más. No, la teología especulativa es un sistema abierto que nos ayuda a clarificar con la mente, con el corazón, con la piedad, con la oración, los misterios que se nos han manifestado. En este sentido, la investigación teológica científica debe hacerse en un clima de veneración religiosa hacia el misterio, es decir, reconocer con humildad que somos limitados. Nos podemos especializar en un dato, sin duda, pero es más lo que ignoramos que lo que conocemos. Es más grande aquello que se nos ha manifestado que nuestra capacidad
que he insistido, limitada para llegar a comprender esto. La trascendencia de la fe con sobriedad y sin atrevimientos racionalistas, ya que la inteligencia de la fe no puede ser tratada como si fuera el objeto propio de la razón humana. Insisto, tenemos el misterio, el dato revelado, y gracias a la comprensión natural de nuestra razón, podemos influir de alguna manera en el método, en el camino que nos conduce a la contemplación de esa verdad. Por último, hermanos, el método teológico ha de partir con presupuestos necesarios de una recta concepción de la teología, como fe que busca entender. Y aquí nos remontamos prácticamente a la primera sesión de este curso. ¿Qué es teología? Fe que quiere entender, fe que busca comprender. El método reconoce en principio esta virtud. Tengo fe, es decir, creo en eso que se manifestó. ¿Pero por qué creo? Puede ser el método. ¿Cómo llegar a creer en eso que se me dice que es una verdad? Bueno, implica necesariamente el uso de nuestra razón. Lo cual exige a su vez la realidad de un Dios vivo que actúa libremente en la revelación histórica y se acepta y percibe en el pacto de creer. Debe reconocer a sí mismo la capacidad de la razón humana para conocer la verdad y penetrar el sentido último de las cosas con la ayuda divina. Método teológico, camino. Camino que nos conduce a la comprensión de la verdad según nuestras capacidades. Por eso, y para finalizar esta sesión, insisto, el método teológico es aquella vía que nos conduce a la comprobación de nuestro objeto de estudio. Ya creí que eso que se me dice en las Sagradas Escrituras y en la tradición es verdadero. Pero ¿cómo poder justificar que es verdadero? La teología especulativa, sistemática, nos ayudarán a tener la razón para explicar eso que en su origen tenemos como verdad. Teología hoy, el método teológico es positivo y especulativo, positivo y hermenéutico, es decir, dado ya contenido en las Sagradas Escrituras y en la tradición y al mismo tiempo interpretado y custodiado por la Iglesia. El método es el camino que nos conduce a la contemplación de la verdad gracias a estas fuentes, la fuente positiva y la fuente especulativa.